Eh, Bien como marcaban los datos de desempleo de Bahía Blanca, muestran un deterioro, ¿no?, para el último trimestre del año pasado. Esto se da básicamente porque, recordemos un poco el contexto, ¿no? Venimos de un 2020 complicado por la pandemia. El segundo trimestre es el trimestre más complicado del año pasado. A partir de ahí se va mejorando un poco el panorama. Pero básicamente ese aumento en el desempleo es producto de que a medida que se fue flexibilizando las restricciones de la movilidad, fueron retornando al mercado laboral mayor cantidad de individuos. Y esto no fue acompañado por un incremento en la demanda laboral, ¿sí? Estrictamente hubo 18.000 personas que se reincorporaron al mercado laboral durante el último trimestre del año pasado, pero la demanda aumentó en 11.000 empleos, ¿sí? Hubo una diferencia ahí que, digamos, configura y nos da el indicio de que el desempleo aumenta por este motivo, ¿no? Gerón- Sí. No, que yo te quería preguntar también por la cuestión social y anímica, porque también hay un porcentaje importante en general de muchas personas que dejan de buscar trabajo. Sí, claramente, ese es el efecto desaliento, ¿sí? Eso está presente, claramente. Eso lo podemos ver en las tasas de actividad, ¿sí? En la oferta laboral. Cuando el individuo percibe que la búsqueda de trabajo no va a tener éxito porque ya sea la coyuntura económica no lo ayuda, o hace tiempo que está buscando empleo y no encuentra, ¿sí? Encontrar un trabajo, bueno, sencillamente deja de buscar trabajo, ¿sí? Eso es lo que sucede, lo que vos estás marcando, es Y, lo que es- sucede en contextos de recesión económica, ¿no? y En los esa que la persona perspectiva ya no está en números, digamos, no entra en la estadística, no la contabilizan para ningún lado. pasa a formar parte de la población inactiva, ¿sí? De Ajá. la población que no está formando parte activamente del mercado de trabajo, ¿sí? La población que está formando parte del mercado de trabajo no reflejaría, digamos, Ujú. ese número, ¿sí? Claro, pero hay una población que Pasa. forma parte que realiza tareas, pero digamos, realiza tareas en negro, en el mercado informal, o trabajos muy precarios. También, sí, sí. Dentro de los que tienen empleo también podemos tener una idea de la calidad del empleo que tienen. En Bahía Blanca, el año pasado Sí. hubo una caída en la informalidad, en la precariedad, pero hay una cuestión que tiene que ver también con la pandemia y la recolección de los datos, que es que el INDEC está mayoritariamente haciendo relevamientos telefónicos, ¿sí? Claro. Y la tasa de respuesta ha caído mucho en consecuencia. Entonces, las estimaciones puntuales tienen un grado de error un poco más alto que de costumbre. Bahía Blanca es un aglomerado que, para que ustedes se den una idea, nosotros trabajábamos con aproximadamente 500 casos, ¿sí?, Sí. relevados del universo de ocupación, y a partir de ahí se extrapola al aglomerado en su conjunto. Y a partir de la pandemia del segundo trimestre trabajamos con 300 casos. Hubo Claro. casi Claro. una reducción del Sí, 50%. sí, sí. Pero te hago una Con última lo cual pregunta. Si vos tenés que, está bien, no podés decir una cifra al azar, pero ¿qué porcentaje de Bahía Blanca? Se habla de índices de informalidad en el país muy elevados. Algunos dicen el 40, el 50%. ¿Qué porcentaje de informalidad laboral tiene Bahía Blanca? Bahía Blanca está, hoy por hoy, la estimación puntual que nosotros tenemos es de 21%, pero 21%. Claro. sí, como te repito lo que te dije recién, ese porcentaje tiene un grado de error importante. Claro. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque los datos que nos da el INDEC a partir de la encuesta permanente de hogares no son lo suficientemente grandes como para tener un grado de error aceptable, ¿sí? Ese es por ahí el principal problema que tiene hoy la estadística Medición. de informalidad. Exactamente. Jerónimo, y por último, ¿cómo visualizás este año con cierta apertura luego de la pandemia durante estos meses y bueno, con estas restricciones que ya están corriendo ahora? Comparándolo quizá con otros años, em,
es imposible compararlo porque no tuvimos en la historia no vivimos otro año de pandemia, pero digo, ¿cómo lo ves? Estos meses no van a cubrir el resto del año. Recién estaba mirando los números de lo que es el estimador mensual de actividad económica, que es el proxy del PBI, digamos, por decirlo de alguna forma, lo que nos va a adelantar cómo viene la actividad. Y el primer bimestre nos da negativo en ambos meses, ¿sí? Enero y febrero da 2% abajo aproximadamente respecto a los mismos meses del año pasado. Y la verdad es que marzo no creo que dé distinto y a partir de las restricciones que se están implementando, creo que se va a complicar un poco la recuperación económica de este año. Tal vez algunos piensan o pensaban que podía estar en torno al 6-7%, que dicho sea de paso es la mitad de lo que se perdió el año pasado, caímos un 10%, y dependiendo mucho de cómo siga el contexto de la pandemia es que vamos a ver recuperaciones o mayores o menores. A mí me habían consultado el año pasado sobre fin de año acerca de lo que pensaba, de cuánto podía crecer la economía de este año, y yo respondí que para mí iba a crecer al torno del 4 o 5% según lo que nos permitiera el contexto sanitario, ¿no? Claro. El arrastre estadístico, lo que se estima, digamos, lo que se estimó a principio de año, que iba a crecer la economía por arrastre estadístico era del 7%. Yo creo que ese número ya quedó un poco atrás para lo que nos depara del 2021.